Buenas noches. Un placer, como cada semana, dirigirme nuevamente a ustedes en esta nueva etapa, porque tuvimos un tiempo en el que salimos fuera del aire, pero gracias a Dios hemos regresado con estos saludos y mensajes de este domingo 4 de febrero, que ya está terminando aquí en el templo de la Iglesia Bautista de Benecer. Gracias a Dios pudimos tener nuestros cultos, nuestras actividades dominicales, y en esta ocasión, como cada domingo, con mensajes de la palabra de Dios, con mensajes para el pueblo del Señor, mensajes que seguramente Dios ha de bendecir en el corazón de cada uno de los que asistieron a este lugar, como de cada uno de ustedes que escucha estos mensajes, en los cuales solamente damos una reseña a grandes rasgos, una introducción a lo que vimos, pero que también ustedes pueden consultar en nuestra página de internet. Pueden escuchar las grabaciones de cada uno de los sermones, tanto del mediodía como este del culto de las 6:30 que hace un momento terminó. Y un servidor predicó tanto en la mañana o en el mediodía como a esta hora que acaba de terminar. Y el sermón de en la mañana se llamó la descripción práctica que Cristo hace del ateo. Y basamos allá en Lucas 16, del 19 al 31, con la historia que Cristo relata del hombre rico y Lázaro, aquel pobre hombre lleno de llagas que estaba a la puerta de aquel rico que hacía banquete todos los días. Y hablábamos cómo, aunque aquel hombre del que Cristo habla, llamado Epulón, es el rico, era un hombre que seguramente tenía conocimiento de Dios, en la práctica era un verdadero ateo. Y a veces decimos que el ateo es solamente el que niega con su boca o con sus acciones que Dios existe, pero realmente ateo es todo aquel que, aunque conoce y cree en Dios, no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Al final de cuentas, para fines prácticos es un ateo porque niega a Dios. Y si ustedes revisan el sermón, se van a dar cuenta cómo hay cinco características que describen en forma práctica al ateo, ¿verdad? Yo decía que el ateo solo piensa y busca la riqueza y comodidad terrenal. También decía como segundo punto que el ateo puede llegar a ser un ser egoístamente insensible. También decía como tercera característica que el ateo camina sin saberlo o sin importarle hacia un destino terrible. Y como cuarta característica decía yo que el ateo y el creyente recibirán lo que por justicia les corresponda. Y por última característica mencionaba que el ateo existirá eternamente atormentado por negar en vida al Hijo de Dios y al Padre. Si ustedes revisan este sermón, podrán seguir ya con detalle cada uno de estos puntos con sus pasajes paralelos, y Dios seguramente hablará a su corazón. Quiera Dios que este mensaje lleve bendición a sus vidas. Ya esta noche, en la tarde, 6:30 que comenzó el culto, tuvimos también la conmemoración del sacrificio de Cristo mediante la segunda ordenanza que Cristo dejó a su iglesia. Pero el sermón se tituló 5 valiosas posesiones del creyente. Y yo me refería a los hermanos de la iglesia que están pasando por pruebas, por dificultades, que tienen enfermedades, que tienen familiares enfermos, que están pasando por problemas o por pruebas que los están agobiando. Y yo mencionaba, el pasaje básico fue Santiago 1, versículos 2 al 7. Y yo les mencionaba de estas 5 características. La primera que yo mencioné fue obviamente el gozo. Ese gozo que no la paga nada, aunque esté pasando por pruebas, ¿verdad? Yo mencionaba también la paciencia, ¿verdad? Que sabemos es una de las características del fruto del Espíritu Santo. También mencionaba el crecimiento espiritual como tercera valiosa posesión del creyente, y además la cuarta valiosa posesión mencionaba yo a la oración y finalmente a la fe. Si ustedes revisan estos sermones y los van siguiendo con su Biblia en la mano, se los recomiendo para que vayan buscando cada una de las citas, seguramente el Señor les bendecirá mucho, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ella llega a lo más profundo del corazón y cambia el pensamiento, el sentir, las acciones, las decisiones, las palabras y todo en la persona,
conforme a la voluntad de Cristo. Reciban un cordial saludo, de veras, como siempre, de un servidor, el pastor Fernando de la Mora Lumbrera, deseando que estén gozando de muchas bendiciones del Señor, principalmente de la salvación que Cristo Jesús nos da. Por eso Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable. Ese es Cristo Jesús, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El pastor Fernando de la Mora se despide, como siempre deseando verles un día por acá en la Iglesia Bautista de Benecer en Tlaquepaque, Jalisco, aquí en la zona centro, a 3 cuadras del Parián. Estamos 16 de septiembre, número 30, entre 5 de mayo y Emilio Carranza. Aquí estamos, nos dará mucho gusto saludarles. Si un día usted me dice, yo lo oigo en internet, yo escucho sus sermones y siempre escucho su invitación de un día venir a saludarle y aquí estoy. Que podamos estrechar nuestra mano y que Dios les bendiga. Va un saludo. Gracias. Muy buenas noches.